bendición, derrama tu fuego sobre todos los que están congregados en esta preciosa, en esta hermosa y maravillosa mañana. Señor, desata tu poder, desata tu gloria, desata tu presencia. Te necesitamos. Y Espíritu Santo, maravilloso, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, háblanos, dirígenos en esta mañana. Necesitamos de tu inspiración, necesitamos de tu revelación, necesitamos que cortes los yugos y que saques las vendas mágicas y los velos para comprender, para entender el plan de Jesús y la administración del Señor para nuestra vida. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya, gloria a su nombre, bendito sea. Qué hermoso, se abrieron las puertas por la sangre de Jesús, nos llevó el Espíritu Santo, entramos en el trono de la gracia, Él oyó nuestro socorro y nos bendijo, tuvimos milagros, sanidades, y ahora necesitamos atender un ratito nada más de la palabra poderosa de nuestro Señor. Y Espíritu Santo nos va a socorrer también, como siempre, y nos va a ayudar a entender la poderosa y siempre viva palabra de Dios. En esta mañana, hoy le anticipaba, es un tema algo fuerte, pero no fuerte para aquellos que están en el camino del Señor, sino es una palabra sólida para alcanzar los propósitos eternos de Cristo, y es sobre la iglesia de Jesucristo. Y el título que le puse a este mensaje es ¡Basta! ¿Se entiende? ¡Basta de jugar a la iglesita! Creo que es el tiempo, en la generación en que estamos, en los tiempos de lo señalado por Jesús, que la iglesia de Jesucristo se pare con poder y autoridad, con señorío, para determinar cosas en este mundo y cambiar situaciones, porque el reino de los cielos con su poder ha sido delegado para deshacer los yugos y para hacer obras extraordinarias. Y esto es lo que hoy brilla por su ausencia. El apóstol Pablo decía claramente en el capítulo 13, en el versículo 11 de 1 Corintios, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y juzgaba, no jugaba, juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre, ahora que soy grande, pienso como tal, dejé las cosas de la niñez. Y yo creo que esto habla de un proceso de madurez que la iglesia de Jesucristo no ha tenido todavía, no ha llegado a su maximización, que no ha llegado a la explosión de lo que Jesucristo quiere para este tiempo. En la semana pasada hablábamos de un texto extraordinario y lo venimos macerando cuando el Señor dice clarito en el capítulo 12 de Lucas 49, vine a encender, a desparramar fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviera ardiendo. Y eso lo único que lo puede hacer arder es la relación individual tuya, anclado a una iglesia de poder. Yo creo que espiritualmente la iglesia de Jesucristo en este momento, y cuando hablo de iglesia es a general, pero nos incluimos iglesia de la comunidad, tenemos un problema de discapacidad. Y cuidado con el tema de discapacidad, de entenderlo, porque yo soy un discapacitado y conozco el tema, porque 10 años no he podido leer la Biblia, en los últimos 10 años, ni estudiarlo, solamente a través de mi esposa, que me ayuda a escudriñar las Escrituras. Sé que es la discapacidad, es sentirse limitado para tantas cosas como me pasa a mí. Lo conozco en carne propia. Y la iglesia de Cristo tiene una discapacidad no física, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo, a sanar y a hacer obras, y a veces en su propósito puede haber en muchos de nosotros discapacidad física, pero los integrantes de la iglesia no podemos tener una discapacidad espiritual. Y yo creo que esto es
lo que está pasando en la Iglesia de Cristo. Ahora, si usted se pone a pensar, le podría poner un título más fuerte todavía, de basta de seguir jugando a la iglesia o a la iglesita. Le diría, ¿qué es la iglesia? En la realidad, porque la Biblia dice que por los frutos la va a conocer. ¿Iglesia o cotolengo? ¿Saben lo que es un cotolengo? Es un lugar donde está listo para recibir a discapacitados, mentales, físicos, de toda clase. Don José Benito Cotolengo en Italia fue el que los crió y comenzó a multiplicarse por el mundo, y ahí eran centros donde cuidaban y desarrollaban en la medida de lo posible, pero era un centro donde había discapacidad. Y la Iglesia de Cristo hoy tiene discapacidad. El punto es decir, esa discapacidad no es física, sino es espiritual. No hemos logrado esos niveles y ese propósito eterno que Jesucristo quiso como iglesia que tuviésemos. Y hay dos cosas y una aseveración que quiero tocar rápidamente en esta mañana. Y la primera, ¿sí?, es muy fuerte porque tiene que ver con el sacerdote, tiene que ver con el, para mí, mal llamado líder de la iglesia, pastor, sino con el sacerdote, que a veces no deja que fluya la gloria de Dios conforme al propósito de Él. Y a veces las iglesias están como están por causa de que los sacerdotes no están haciendo la obra, no están teniendo el hambre, no están teniendo la pasión, no están teniendo el incendio en su vida espiritual, no están teniendo esa unción del Espíritu Santo en el nivel que la tienen que tener para que descienda, y por lo pronto están frenando muchas cosas que tienen que ver con lo establecido o preestablecido por el Señor. Cuando voy al Salmo 133, que me podrías ayudar rapidito, si lo tenemos ahora enseguida lo leemos, pero encuentro que entra primero el salmista David a hacer una evaluación retrospectiva. Dice lo que es hermoso, dice lo que es lo perfecto, y luego hace un desglose, una aseveración de cómo lograrlo, o qué va a pasar cuando lo logremos. Y el Salmo 133 es maravilloso, y dice esto. ¿Me ayudas, Ana María? Miren. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pará. Ahí está la mirada retrospectiva. Es como que el final está puesto acá adelante. Miren qué hermoso es tener una iglesia donde los hermanos están juntos en armonía, que entramos en la presencia de Dios, alabamos, milagros, poder, unidad, atamos en la tierra, se ata en el cielo, desatamos en la tierra y se ata, poder explosivo, revolucionario, Espíritu Santo llenando con ese poder que dijo Jesús. Ahora, acá empieza a decir lo que yo les decía antes. Empieza a desglosar David, y en el versículo 2 dice esto, al final, empieza al final. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué? ¿Y los que viven allí? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque así envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí está la consumación de una iglesia poderosa. En un estado de iglesia hay armonía, es hermoso, es disfrutar, pero en un estado de iglesia concebida y desarrollada en la potencia del Espíritu, hay bendición, los que viven ahí, y vida eterna. Ahora dice que es como el rocío, y toma la figura del aceite, ¿sí?, del buen óleo que desciende sobre Aarón, desciende sobre el sumo sacerdote y va bajando por todo el cuerpo, y los que crecen en ese punto piramidal, en esa base piramidal, que están ahí abajo, que viven, que se van agrandando, que se va ensanchando, que va creciendo la iglesia, viven con la bendición y con la vida eterna. Quieren vivir con milagros, con alegría, con la posibilidad de entrar cada día, en cada culto, en la unción de Dios, con la presencia del Espíritu Santo y con todo lo que la Biblia nos enseña en Jesús. Ahora, la clave es el pastor. La clave es el líder. A mí, uno de mis profesores, Bill Bryan, nos enseñaba cuando estábamos en nuestro seminario, y él nos decía, si ustedes logran cambiar la visión del pastor, ustedes habrán logrado ayudar a una iglesia a tener una explosión misionera.
Y el punto, hablando de misiones, y nos enseñaba en cuanto a la evangelización del mundo. Y hablando de esto realmente, muchas veces la unción pastoral está delimitada porque el que tiene que bajar la unción y que tiene que descender por sus barbas, sí, para que luego baje a todo el cuerpo, está limitado. Y vos sabés que la Biblia, Jesús nos dijo en San Juan 15, versículo 6, que los conoceremos a cada uno por los frutos. Y nadie puede levantar la mano, ni la voz, ni el dedo contra un siervo que Dios ha establecido. Pero por los frutos lo tenemos que conocer. ¿Cuál es la unción? Está descendiendo sobre tu pastor, sobre tu líder, la unción correcta, correspondiente a lo que Dios dice. Está bajando el Espíritu para que haya esa unción que descienda a todo el cuerpo y llene todo. O simplemente el sacerdote que tendría que bajar esa unción, por donde tendría que bajar, porque sabemos que lo dice bien claro la palabra del apóstol Pablo a los efesianos, cuando en el capítulo 1, versículo 23, dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero habla de esas barbas, y habla de ese sacerdocio, y habla de esa realidad que representa en Aarón el sacerdocio de todos los tiempos. Y hermanos, tenemos que empezar a buscar como líderes en este tiempo, para que la iglesia explote a los niveles. Los pastores deben tener hambre, pasión, relación con el Espíritu. Tienen que ser hombres de guerra, hombres sensibles, hombres que sepan estar de rodillas en el lugar secreto, donde pasen horas clamando a Dios y donde el poder del Espíritu se revele, se manifieste y descienda al cuerpo. Si eso no está, nunca la iglesia se va a encender, porque hay una traba, un obstáculo que el Espíritu está teniendo. No puede descender el aceite sobre esa iglesia. Lo segundo que habla este salmo es el cuerpo. Desciende de la barba al cuerpo. Y cuando Pablo nos hablaba claramente el apóstol Pablo en Efesios 4, en el versículo 11, 12, 13, ni siquiera lo necesitamos leer, porque dice, él mismo constituyó, dice el Señor Jesús, a unos apóstoles, el Señor mismo los constituyó, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de desarrollar a los miembros de la iglesia, a los hermanos en Cristo, desarrollarlos para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a un cuerpo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese poder que había en Cristo, a ese fuego que había en Cristo, esa unción. Pero ahí estamos hablando de líderes, del cuerpo. Y muchas veces el liderazgo de la iglesia no puede vivir esa impregnación del Espíritu, esa gloria, y mantenerse en esa unción. Por lo tanto hay una discontinuidad, y por eso la iglesia tiene momentos y tiene otros momentos más tristes y más apagados, y por ahí el fuego hay una discontinuidad porque ese aceite no baja, no fluye continuamente, porque hay algo que está haciendo obstáculo. A veces los pastores, a veces son los líderes de la iglesia, y por eso la gente cuando viene a la iglesia muchas veces no encuentra respuesta, no encuentra la multiplicación, no encuentra el crecimiento. Y la iglesia en esta generación tiene que anunciar las obras del Señor. Efesios 4, el versículo 3, versículo 10 dice que tiene el ministerio de predicarle a los espíritus que se mueven en las regiones del celeste de maldad, haciendo mal la multiforme gracia de Dios dada a conocer por la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que tomar esa autoridad, y eso lo podemos hacer si esa unción del Espíritu baja, nos impregna, y somos una iglesia poderosa. El apóstol Pablo, que fue la evidencia clara y maravillosa de la fundación de las iglesias, nos decía: yo vine a vosotros con potencia del cielo, con milagros y prodigios. 15 de Romanos, versículo 17, con prodigios y milagros en el Espíritu Santo, y llené desde Jerusalén hasta el Ilírico. ¿Qué es el Ilírico? Todo lo que es Montenegro, todo lo que son esas naciones que se dividieron, de Croacia, toda esa parte, ¿sí? Al norte de Italia, más hacia el este, todo lo llenó, Italia, todo. Él llenó con la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Él nos enseña una forma que tenemos que empezar a observar claramente nosotros. Él, cuando fue a Éfeso, capítulo 19 de los Hechos, él va
Y lo primero que hacen, va a la iglesia. Una iglesia grande, que eran sinagogas en aquel tiempo, no era el templo que estaba en Jerusalén, pero era una iglesia grande para usanza de nosotros, emular lo que es la iglesia de nosotros hoy. Y fue esa iglesia, estuvo durante 3 meses persuadiéndolos, queriéndolos hacer entender. Y en el versículo 8 dice que cansado, casi como yo lo pongo personalmente, harto de que no recibieran el mensaje del camino y el mensaje de Jesucristo, sacudió los pies y despidió a la multitud. Miren, lo dice multitud, o sea que no eran 4 o 5 en Éfeso. Los efesianos que se reunían en esa sinagoga era una multitud. Y se apartó por 2 años con ciertos discípulos, que eran 12, que lo formó en 2 años y que ni siquiera tenían el mensaje del Espíritu ni de Jesucristo. Habían sido bautizados, tenían hambre, querían más, querían hacer las cosas de Dios, querían servirlo, y Pablo los tomó y consolidó una iglesia en Éfeso. Éfeso era el lugar, el centro mundial de la hechicería, de la idolatría. Ahí estaba la diosa Diana, era lo más asqueroso en cuanto a idolatría. En ese mundo había tabernáculos, había lugares especiales, había un lugar donde se juntaban como un mini estadio, 24.000 personas, y adoraban a la diosa Diana. Era el lugar mundial por excelencia de la idolatría. Y en ese lugar, después de 2 años, lleno del Espíritu Santo, conformando la base de Jesús, enseñándoles cada día en la iglesia de Tirano, formó una iglesia extraordinaria. Dice que Dios se movía por el brazo de Pablo y otros lo querían emular y no podían, porque era el poder del Espíritu que estaba en él, y lo que era el centro mundial de la hechicería se convirtió en los años siguientes en el centro mundial del cristianismo. Durante 400 años se trasladaron los apóstoles, ahí estaba el centro mundial, ahí se vio, dice Flavio Josefo, que se vio por última vez a María, a Juan, y ahí fue el cambio radical, porque una iglesia lo llenó todo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:22. Todo, no hay lugar, hechicería, idolatría, brujería, enfermedad, todo, la iglesia lo llena con el poder de Jesucristo, cuando está impregnada por esa unción, cuando baja esa unción, cuando el pastor, el sacerdote funciona bajo la unción, cuando los líderes están alineados bajo esa unción. Hoy tenemos pastores que son guiados por una comisión directiva, es una mirada al revés, no baja la unción, sino baja por donde sale el cuerpo, dirigen una asamblea. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ministrar la gloria de Él con hombres en estas condiciones? Mire, quiero decirles, hasta el año 431, cuando los católicos hicieron en un sínodo, levantaron, entronizaron a la Virgen María en el lugar allá donde estaba la Reina del Cielo, hasta ese día que se cumplió, creo, la profecía de Jesús en Apocalipsis 2:4, 2:5, le sacó el candelero, le sacó la luz, le sacó el Espíritu, y ahí quedó Éfeso, muerto, aunque había sido ese lugar, centro mundial del cristianismo. Ahí empezó otra vez el lugar de la idolatría. Ahora, hermanos, necesitamos ver, hacer una aseveración, cómo está nuestra iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué libertad tiene el Espíritu? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo estamos llenando todo con el poder de Dios? Me encanta detenerme un poquito para que observemos la aseveración y la advertencia que hace Judas. Un rebelde. Judas era un rebelde. Judas era alguien que, en cierto sentido, en el cariño de hermano, lo perseguía, lo volvía loco a Jesús, ¿sí? No creía, no creyó. Eso lo dice el capítulo 7, versículo 1 al 5. Al 5 dice, y los hermanos no creían en lo que decía Jesús. Ahora, cuando muere Jesús, Judas se convierte en un acérrimo defensor, pero tremendamente defiende
Y mira en ese momento cómo se habían llenado, pululaban por todas partes los gnósticos, pululaban todos los que eran falsos pastores, falsos apóstoles, venían y torcían en el nombre de Jesús un montón de cosas. Y él, conocedor de la filosofía y de la enseñanza y estudioso, y en Jerusalén defiende. Y me encanta la parte B, Ana María, si tenés ahí abierta, Judas, la parte B cuando él dice de una forma tan clara y contundente cuál es lo que él le pide a los hermanos, a la iglesia, para esa generación, que como es una carta universal, viene para nosotros también muy a tono. Dice esto: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe es el Evangelio, es cuidar la sana doctrina, como dice Pablo a Timoteo, la sana doctrina que oímos y estudiamos. Dice contender, les pido que disputen, que contiendan, que peleen, que pongan la palabra. ¿Cómo, Ana María? Ardientemente. Ardientemente. La versión de Jerusalén dice que combatan ardientemente, como una pelea para que la palabra de Dios sea puesta en el lugar. Y en aquellos tiempos había falsos pastores, falsos maestros, gnósticos y un montón de cosas más. ¿Y en estos tiempos qué hay? Pero no es el problema eso. Es que no estamos contendiendo dentro de la realidad que nos entregó Jesucristo para tener una iglesia poderosa. Y si el sacerdote o el pastor no tiene la unción y no baja la unción sobre sus barbas, y los líderes no tienen y son intimidados y oprimidos por el diablo y por las circunstancias de la vida, ¿qué iglesia de poder vamos a tener? ¿Qué gente que se añada a la iglesia va a tener vida eterna y bendición? Por supuesto que no. Pero hay algo que tenemos que empezar a entender. ¿Qué es combatir? Empezar a observar. ¿Qué dice Judas? Judas en el capítulo 4 dice que hay algunos que están preservados para manifestarse. Son hombres y mujeres que están ahí adentro de la iglesia para frenar la obra del Espíritu, para detener, para combatir con el pastor. Yo he hablado con pastores, mis hermanos, que están desesperados por hacer lo que Dios quiere, pero hombres que están en su cuerpo clerical, en su cuerpo de manejo de la iglesia, les frenan, les cambian, le dicen no, esto no, por esto, por aquello. Entonces, ¿qué pasa? La unción no baja, es interrumpida. Y no hay unción, por lo tanto no hay crecimiento. Ahora, él dice, cuidado con esos hombres. Y sepamos ciertísimamente, como dice el apóstol Pablo, que si Dios no tuvo empacho en juzgar a los que venían en el desierto y se rebelaron, ¿sí? Como los de Coré, o a los ángeles que no guardaron su dignidad sexual y se pervirtieron, o a los de Sodoma y Gomorra, que igual que los ángeles se pervirtieron de su uso contra la naturaleza, y de aquellos que hacen y dicen y viven una vida licenciosa. Dios se va a encargar de juzgar. Pero nosotros tenemos que traer la confrontación, no dejar que se metan y gobiernen con falsas corderos, dice la Biblia, lobos disfrazados de cordero. Están agazapados para frenar, pastor querido, líderes maravillosos que Dios tiene, que los ha llamado y que Él mismo los constituyó. Abran sus ojos y vamos a contender por la fe que nos fue dada para tener las iglesias que erradiquen todas estas cosas y establezcan, como soñaba Judas, un evangelio que le dé la gloria a ese Señor Jesucristo y a ese Padre Celestial y a ese Espíritu Santo se pueda mover con la autoridad. Hay tres cosas que quiero que observes, que van a brillar en tu iglesia. Si no estás contendiendo y si la unción no está manifestándose, en el versículo 11, 12, 13 empieza a hablar de esto y dice que hay tres cosas. Uno es la línea que viene de los hijos de Caín, los que hacen lo mismo que hacía Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín fue un homicida, mató a su hermano por celos.
En Levítico 16-19 dice clarito: no andarás chismeando en mi pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Lo que hizo Caín es matar con armas y derramar sangre, pero muchas veces en la iglesia esta línea de homicidas de Caín lo genera todo esto que está dentro, y nosotros lo tenemos que contender fuertemente, vehementemente contra estas cosas y erradicarlas, para que el Espíritu Santo levante eso que decía en el Salmo 133, tan clarito David, qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Pero si tenés agazapados esos van a ser homicidas. Tenés los otros, los de la doctrina de Balaam, que están en medio de la iglesia con esas banales ilusiones que dice Jonás, ¿se acuerdan? Ilusiones que nos llevan a pensar en cualquier cosa, y así estamos, en el dinero, en tantas cosas. Vemos cómo se maneja el dinero, cómo desean el dinero, cómo se manifiestan detrás de esas cosas, como Balaam. Y Dios dice, tenemos que contender con esas cosas, porque cuando esas cosas se empiezan a manifestar adentro de la iglesia, se pierde, se contrista la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Jesús, y eso se interrumpe. Y tenemos que ser alguien que con vehemencia, como dice Judas, puedas contender contra eso como pastor. La unción del Espíritu te va a guiar, la unción va a traer los juicios, la unción va a determinar las cosas, pero vos tenés que comprender que sobre tu vida Dios te ha dado una responsabilidad, y sobre tu vida va a bajar la unción, y sobre tus líderes tiene que haber una unidad tan hermosa que la misma ligazón la produzca ese aceite que representa el Espíritu, para que sean uno, desarrollados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, y ahí la iglesia va a empezar a crecer. La tercera cosa, vimos la de Caín, la de Balaam, y tengo que ir rápido. La tercera es cuando están los hijos de Coré, los rebeldes. No, a mí no me importa que lo diga el pastor o los líderes, a mí me lo tiene que decir Dios. Quien te lo diga, pero ahí está la evidencia de los que están preservados con la rebeldía, que quieren hacer lo que quieren, que se sustentan ellos, que se llenan ellos, que viene el Espíritu Santo por ellos y que creen que son todos. Esos son los que descompaginan las iglesias de Cristo. Y tenemos que orar para que Dios se manifieste. Lo que Dios estableció es clerical. La unción viene por la cabeza, que es Cristo. Cristo pagó el precio. El Espíritu Santo hace que descienda la unción por las barbas, por Aarón el sacerdote, y puso Cristo a los líderes para que ellos establecieran con los dones que Él les puso la construcción de ese cuerpo. Ahora, esos, ¿sabés cómo los conoces? Dice Judas. Podés seguir diciendo en el 13, el 14, el 15. Dice que son nubes sin aguas. Son árboles sin fruto. Son feroces olas del mar que muestran en su espuma sus vergonzantes hechos. Son árboles doblemente secos. No tienen frutos. Hablan y hablan. ¿Y de la unción? ¿Qué me decís? Qué hermoso, y vuelvo a esto. Yo vine a ustedes, capítulo 15, versículo 19. Búscame el 16, 19 y 20, por favor, para terminar. Dice el 15, 19, dice el apóstol Pablo: vine a ustedes con potencia del cielo, con señales y prodigios en el Espíritu Santo. Y dice, y lo llené todo. Cuando habla de lo llenó todo, estableció iglesias extraordinarias, como la de Éfeso. No me puedo poner a contar otras, porque hay otras extraordinarias. La de Roma es extraordinaria, con eso termino. ¿Qué iglesia estás pastoreando? Hice una pregunta lo primero. Basta de esa iglesia, de jugar a la iglesita. Y la pregunta que salió es, ¿qué es lo que estás pastoreando? ¿Una iglesia? ¿Una iglesita? ¿O un cotolengo? Una iglesia llena de personas con discapacidades espirituales. Necesitamos volver a esa fuente, porque lo preestablecido por Dios es que cuando puso la cabeza de Cristo en el cuerpo, cuando dio al Espíritu Santo, cuando puso a los sacerdotes y puso a los líderes y derramó, Él mismo constituyó a los dones, es para que todo
la iglesia de Cristo recién en todo. Y como dice Pablo, para que le predique la multiforme sabiduría y gracia de Dios a todos los espíritus en los altos y sepan cuántos panes son 2 botas, o 3 botas, ¿sí? Sepan que es el poder mismo de Dios que está sobre nosotros. Y para terminar, quiero, Ana María, pedirte que me leas el capítulo, te dije, 16, versículos 19 y 20 de Romanos. Roma, una iglesia extraordinaria, donde llegó con su experiencia, donde se estableció algo extraordinario y donde se centralizó la explosión mundial del cristianismo al mundo. Pablo sabía de lo que hablaba. Judas, que era un rebelde y que fue transformado, también sabía. ¿No será que nuestras iglesias están llenos de personas que están guardadas y preservadas para manifestar todo lo que no es de Dios y frenar todo lo que es de Dios? Pablo dice esto a Roma. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Obediencia es lo que necesitamos. No me importa si entiendo y me enseñaron que los profetas no son de este tiempo, los apóstoles. Si vos sentís al Espíritu, el Espíritu te va a redarguir. Y si vos no tenés una acepción completa de la palabra apostolar y no crees en los apóstoles, yo me sumaría a tu línea, pero en mi iglesia crearía un ministerio apostólico. Yo creo que la profecía es la frescura, la revelación. Si vos no querés tener los evangelistas porque gritan y hablan en lengua y oran por milagros y reprenden al diablo, cuidado, pastor, estamos frenando el propósito eterno de Dios. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que ser obedientes, y si no, bueno, no estamos para lo que estamos desarrollando. Lo que estableció el Señor, tenés la responsabilidad de desarrollarlo vos, porque un día vas a tener que responder, y vos sos el ángel, dice Apocalipsis, al que le tiene que hablar el Espíritu, para que baje la unción, y conformar un cuerpo extraordinario. Dice que ha sido notorio a todos que esa obediencia que empezó a haber en Roma, es una obediencia, empezaron a ser tan sabios y entendidos para el bien, ingenuos, pavos para el mal. ¿Qué me importa lo que digan? Yo sé lo que dice mi Cristo, yo sé lo que dice mi Señor, yo sé lo que me revela el Espíritu, yo camino porque tengo hambre y sé y lo busco, y Él se manifiesta en mi vida, y veo los frutos. Y entonces dice, si ustedes hacen esto, quédense tranquilos, el Dios de paz, en breve, va a aplastar bajo su iglesia Roma a Satanás. ¿Qué pasó con Roma? ¿Cuál fue el ministerio? En tu iglesia es un pueblo chico, las plazas tienen las iglesias católicas, los centros, todo porque el cristianismo fue al mundo emancipado en medio de la conquista del mundo con el cristianismo. Creo que el propósito eterno de Dios lo han detenido los hombres, lo han detenido la ineptitud de, a veces, los pastores como yo, los líderes como ustedes, quizás, o como yo cuando era líder. Necesitamos volvernos al Señor y ser obedientes y establecer lo que Él dijo que tenía que pasar para que Satanás sea aplastado y la iglesia de Cristo, con cabeza de Cristo, con cuerpo perfecto a la medida de la estatura de su plenitud, pueda llenar todo con su presencia. Que Dios nos ayude a ser protagonistas de un cambio y de una transformación en la iglesia local donde nos toca vivir. Hermanos, ayúdenme, por favor, a construir la extraordinaria iglesia con el poder más extraordinario que hay en las entidades derramadas sobre la tierra. Se llama Iglesia de Cristo. Y con ella podemos tener todo, llegar a todo y alcanzar todo, porque Cristo, que es Dios, el Padre, la Constitución y el Espíritu, están a nuestro servicio. Y ellos quieren que esa iglesia brille. Dios te bendiga. Vamos por una construcción de algo que Dios tiene en el corazón y que en el último tiempo el vino va a ser derramado en esos odres que quieran más de Dios para esta gran mover de la iglesia de los últimos años. Dios te bendiga. Nos vamos a casa nosotros a disfrutar de este día extraordinario y no se olviden, el jueves estamos en fase 3, creo que va a haber culto con alegría, todos a remolinear, a alabar y a entrar por los atrios con acción de gracias,
con alabanzas y adoración para encontrarnos juntos y empezar a buscar ese punto de ignición que es los hermanos juntos y en armonía. Dios los bendiga grandemente y los llene del Espíritu Santo. Chao.